Saludos nuevamente por aquí, doctor Jorge Mantilla Mejares. Bienvenidos al tercer encuentro de la unidad curricular número 3. En el primer encuentro vimos la fundamentación filosófica y jurídica de la defensa integral. En el segundo módulo vimos la visión geopolítica de la defensa integral y en este vamos a ver la apreciación de las amenazas contra la República Bolivariana de Venezuela. Para ello, me permito iniciar con unas preguntas generadoras. Pueden haber muchas, pero le presento estas cuatro, que se puede considerar como amenazas externas para la República Bolivariana de Venezuela, así como que se puede considerar como amenazas internas de nuestra nación. ¿Qué factores pueden alterar la seguridad interna y externa de nuestra patria? ¿Cuál es la dimensión material? ¿Cuáles son las dimensiones inmateriales y materiales que se deben considerar ante estas amenazas? Primeramente, para responder estas preguntas, para hacer ese ejercicio, tenemos que hacer la apreciación de las amenazas. Y para ello, le presento estas que están aquí presentes, que pueden ser muchas. Es un ejercicio simplemente de exposición de conocimientos, intercambio de conocimientos. Ustedes pueden también responder y contribuir haciendo los comentarios y eso va a engrandecer a este encuentro. Entre ellas son contra quién nos enfrentamos, cuál es nuestro enemigo, qué potencialidades tiene, tanto económicas, tecnológicas, militares, geopolíticas, diplomáticas, tiene capacidad de chantajear a nuestros amigos, nuestros aliados, tiene capacidad de presionar, de amenazar, pueden emplear terroristas, pueden hacernos espionaje, ataques cibernéticos, presión internacional, entre otros. ¿Les parece conocido? ¿Será que hemos vivido, hemos sufrido de, de estos elementos? ¿Quiénes apoyan a nuestros enemigos, tanto internamente como externamente? O mejor dicho, lo que se ve. ¿Qué nos quieren imponer, eliminar o arrebatar? Porque si son enemigos es porque no nos, digamos, estamos caminando sobre lo que el enemigo quiere. Es decir, en el caso de nosotros, arrebatarnos nuestros recursos naturales, imponer un nuevo modelo geopolítico que vaya acorde con sus intereses y posicionarse geopolíticamente, entre otros. ¿Cómo está el contexto regional e internacional? ¿Nos puede afectar ese contexto en nuestra realidad? ¿Qué necesita el enemigo de nosotros? ¿Qué necesita el enemigo? A través de lo que es el espacio vital. ¿Qué influencias puede tener sobre nuestros connacionales? ¿Tiene alguna influencia? Ya tenemos, ¿cuántos? 25 años de revolución, 26, y aún hay influencias. Tenemos que conocer al enemigo para poder hacer la apreciación de la amenaza. Ahora, yo me atreví a dividir este conversatorio, este intercambio de saberes, en dos aspectos: el aspecto material y el aspecto inmaterial, o metafísico, como dicen otros también. El aspecto material se presentan como amenazas el cambio climático, el tráfico de drogas y armas, también el secuestro de nuestros connacionales, lo que vivimos también hace poco en El Salvador, los niños que estaban secuestrados. La inestabilidad regional es también una forma de amenaza. La invasión por grupos mercenarios o fuerzas extranjeras. Las medidas coercitivas unilaterales y todo lo que ella implica. Porque no es solamente bloquear instituciones o personas, sino qué implica estas medidas coercitivas unilaterales que mal llamadas sanciones. Acciones de propaganda contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y dentro de esas acciones de propaganda, ¿se acuerdan del Grupo de Lima? Eso está llamado más a desprestigiar nuestro modelo socialista democrático que otra cosa. La OEA, que nos salimos de la OEA, ellos utilizan para esto todo lo que hablamos anteriormente, más los más media. ¿Qué son los más media? Son la forma de los elementos para la difusión masiva de la información, de sus mensajes. Pueden aplicar en la dimensión material el lawfare. Preguntaremos al presidente Castillo si no se le aplicaron. Le pasó también en Brasil, en Ecuador ya lo nombré, en Venezuela aprendieron a hacerlo. Están ahorita
poniendo precio a la cabeza de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. El ataque a la soberanía nacional, nos quieren arrebatar nuestro territorio exequivo, nos han robado nuestros recursos naturales en el extranjero, han saqueado nuestros fondos, el oro también nos los han saqueado, nos han robado aeronaves, Citgo nos las quitaron, tenemos que tener una lucha constante para recuperar nuestra empresa estratégica, y así otros elementos que son tangibles y que afectan también a la psiquis de la población. En esta lámina 8 vemos de manera tangible, material, cómo han puesto precio por nuestros líderes. Por nuestro presidente comenzaron con 15 millones, al capitán Diosdado, a mi capitán 25 millones de dólares de recompensa. Después aumentaron también al presidente Nicolás 25 millones de dólares de recompensa. Lo aumentaron a 50 millones de recompensa luego de haber hecho unas negociaciones con el Estado. A nuestro ministro de la Defensa 15 millones de dólares y así, como película del viejo oeste, ponen precio a la cabeza de nuestros dirigentes, de nuestros líderes. Son acciones contundentes. En el Observatorio Venezolano Antibloqueo se ven cuántas medidas coercitivas unilaterales que allí aparece como sanciones nos han aplicado. 1041 sanciones hasta el 14 de agosto. Esta información está hasta el 14 de agosto. Y en la siguiente lámina podemos ver de manera fáctica en estos gráficos, en estas 9 imágenes, lo que es la dimensión material, cómo se encuentran presentes esas amenazas que nos pueden afectar. Vemos la tecnología de drones de espía, de observación, de ataque, la capacidad armamentística que tiene el enemigo, que nos puede hacer frente, la capacidad tecnológica. Ellos tienen batallones, divisiones, no sé cuántas miles de personas, las 24 horas del día, con capacidad tecnológica para hacernos ciberataques. Podemos recordar lo que pasó en las pasadas elecciones presidenciales. Nuestras instituciones se mantienen en ataque constante, cibernético, en nuestras plataformas. Inclusive la página Patria, este mismo mes de agosto, ha sufrido múltiples ataques, que la gente no puede acceder para sacar los fondos que el gobierno, visualizando la guerra económica, le deposita al pueblo. Tenemos ahorita, hoy en día, una realidad con los drones que es preocupante. Tenemos que impulsar nuestra industria para poder contrarrestar al enemigo. El neofascismo es una corriente que está impulsándose desde el imperialismo como una forma de guerra, de dominación. Y otra forma de dominación que lamentablemente está surgiendo, o ha surgido hace mucho tiempo, es el hambre como forma de guerra y de dominación. Un saludo a nuestro heroico pueblo, hermano pueblo palestino, que está sufriendo en este momento de este tipo de guerra. También en la dimensión material podemos tener en lo que es abiertamente el tráfico de drogas y armas, que bajo esa óptica la ONU puso en su informe sobre las drogas a nivel latinoamericano que por Venezuela solamente pasa el 5%, intentan pasar por nuestro territorio el 5% de la droga que viene de Colombia, y de Colombia más del 80%, y todo pasa no por el Mar Caribe, no por Venezuela. Entonces la droga y el narcotráfico, la venta de armas y por supuesto el microtráfico dentro de nuestro territorio también es una dimensión material de la amenaza. La disputa política también se emplea como amenaza para nuestra república. El apoyo y solicitud para la invasión por grupos mercenarios o fuerzas extranjeras está presente. ¿Se acuerdan de la Operación Gedeón, que no se materializó por nuestro valioso pueblo, que está consciente de un pueblo que tenemos herencia rebelde en defender lo nuestro, en ser antiimperialistas? Hemos tenido y todavía tenemos dirigentes políticos que apuestan por la miseria, por la invasión, por la muerte y por llegar al poder, así sea vendiendo el pueblo, masacrando el pueblo, con tal de llegar al poder, vendiendo, regalando nuestros recursos. También solicitan el aumento de las medidas coercitivas unilaterales y todo lo que ello implica el desconocimiento del Estado por parte. Ellos piensan que aplicando esas medidas, la misma población va a desconocer al presidente, al Estado, al gobierno, y va a impulsar su salida. Apuestan con eso. Miren los años que tiene Cuba y siguen apostando con esas sanciones.
Las personas andan en modo sobrevivencia económica con esas medidas. Y en ese modo sobrevivencia, bueno, las personas lamentablemente hacen muchas cosas para llevar el pan a sus hijos, para las medicinas, para muchas cosas. Y eso, por supuesto, también cae a lo que es la moral del pueblo. Lamentablemente hay gente que roba, que eh, vende droga, hace lo posible por llevar la comida a su casa. No es que lo estoy, digamos, aceptando o lo estoy legalizando, no, sino que eso es una realidad. También está la capacidad de disminución del Estado para reaccionar ante necesidades como el estado de secciones, el estado de sección económica, cuando el COVID nos prohibieron la adquisición de nuestros recursos en el exterior para comprar y maniobrar. Y Venezuela está entre los países que menos fallecidos tuvo en el COVID por las medidas inmediatas del gobierno. Y los países que se llaman primer mundo están entre los primeros, correcto, pero que tuvieron más muertes. La solicitud ante Estados y organismos internacionales para acometer contra nuestra nación está permanente por estos grupos. Las acciones terroristas y desestabilizadoras, como un crimen organizado, el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moros, que también se hizo, que lo han hecho y lo seguirán intentando, por eso seguimos nosotros también haciendo nuestras medidas. Ellos intentan su medida, nosotros tenemos nuestra contramedida. En esta lámina no se las voy a leer, pero considero que puede ser de insumo para los estudiantes bueno, que quieran plasmar de alguna manera, pueden rellenar cuáles son las afectaciones que han tenido nuestra nación en los ámbitos constitucionales, económico, social, político, cultural, geográfico, perdón, militar, y yo agregué tecnológico. Sería interesante escucharlos, verlos, leerlos en los comentarios, porque estos son algunas de un ejemplo y ustedes pueden considerar muchos otros que son válidos y van a alimentar y enriquecer la instrucción. En esta lámina número 13 podemos ver cuáles son las acciones concretas que ha hecho el imperialismo, el enemigo contra nosotros. Y cuando digo imperialismo no me refiero solamente al gobierno de los Estados Unidos que han pasado por allí en los últimos 10 años, no. Ahí se presentan de estas 1042 medidas, son 875 de países está distribuido estas medidas y de otras medidas de organismos que las han aplicado. Entonces este es un insumo bastante importante que se obtuvo de la fuente del observatorio de las medidas, observatorio.go.be. Pueden accederlo, muy importante. Este bloqueo que nos han hecho, aviones, circos, reservas internacionales, bloqueo comercial, no tenemos acceso al SWIFT, al sistema SWIFT para el intercambio, es decir, el pago de nuestros bienes y servicios. Es decir, nos pretenden acorralar, pero no saben que Venezuela tiene un presidente genial, genio, que ha podido sortear a otro país, otro gobierno no hubiese aguantado. Pero el presidente Chávez no se equivocó, es de nuestro comandante Nicolás Maduro para llevar al país. Ahora, la dimensión inmaterial, lo espiritual, las emociones, nos han aplicado la guerra cognitiva y no de ahorita, desde hace mucho tiempo. O sea, imponer lo que es su cultura. Nos imponen, nos han impuesto la manera de comer, de vestirnos, de tratarnos, de cantar, inclusive de la música que escuchamos, de las películas que vemos, de cómo educamos a nuestros hijos. Usted, en carnavales, tus hijos piden que los disfracen de Superman, o de la negra Hipólita, o del negro primero, o de Simón Bolívar. Inclusive nosotros mismos, como padres, fallamos. En vez de llevar a los niños cuando estaban las areperas socialistas por toda Venezuela, llevamos a comer McDonald's, la cajita feliz. Porque estamos colonizados. Es una lucha contra el colonialismo mental. Tenemos que ir hacia allá, educar a nuestros hijos con nuestros propios valores, nuestra idiosincrasia. La guerra psicológica, que es el uso planificado de la propaganda y otras acciones para influir en las emociones, motivaciones, razonamiento de objetos y comportamiento de algún grupo específico. Y las operaciones de información, que es el conjunto de acciones militares coordinadas y ejecutadas para lograr la superioridad de la información con la finalidad de influir en la toma de decisiones del enemigo, mientras protegemos la nuestra en apoyo a la consecución de los objetivos políticos y militares a nivel estratégico, operacional y táctico. Y las medidas coercitivas unilaterales que influyen directamente en la psiquis colectiva, buscando que sea la misma población que
saque el gobierno, que cambie el presidente, que busque el cambio de gobierno. Esta es la dimensión inmaterial, o sea, directamente el espíritu, los pensamientos, las emociones. También el empleo de los más media, o sea, de los grupos de información, de difusión de información masiva, utilizan la propaganda y la desinformación. Eso es constante. Abra cualquier página que hable de Venezuela y se va a encontrar miles de posturas. Gracias a Dios se están emergiendo nuevos programas, tanto digitales como en línea, como en diferentes plataformas, que están apostando a la verdad de Venezuela. Todavía falta mucho, pero estamos avanzando. Las reacciones contra la guerra cognitiva son evidentes, son evidentes. No es posible que haya gente que todavía vote a favor del imperialismo, sabiendo que lo que vienen es a saquear. Vean lo que está pasando en Argentina, es lamentable. Nuestro hermano heroico y hermoso pueblo argentino es lo que está pasando en este momento. Los casos de degradación social por causa de estas medidas, como son la droga, la prostitución, la migración, la fuga de talentos, que nuestros jóvenes se gradúan y por esta guerra cognitiva se sienten desesperados y se van. Piensan que no tienen esperanza de seguir en Venezuela. Sería bueno, interesante escuchar todas las entrevistas de los migrantes venezolanos que fueron a Estados Unidos y que regresaron abatidos porque pensaron que lo que le vendieron no es cierto. Venezuela es un país hermoso con grandes oportunidades y están en su país. Aquí pueden emprender. La extorsión, el soborno, la corrupción son muchos elementos que son causas de las medidas coercitivas unilaterales. El cambio de posturas ante las decisiones políticas del Estado también es una causa de la dimensión inmaterial, que es un fenómeno que las causan estas medidas y la constante propaganda y desinformación en contra de todo lo positivo que hay en Venezuela y que hacemos en Venezuela. Y así un montón de etcéteras. Vean lo que pasó hace poco con nuestro capitán Diosdado Cabello, ministro del Poder para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, descubrió en el interior del país, ha descubierto, perdón, armas, montones de armas, explosivos. Hace poco los explosivos que encontró Maturín, la cantidad enorme de toneladas de droga que hemos incautado. Eso es parte de la dimensión inmaterial. La gente se presta para eso. En esta lámina 16, en la parte de lo que es la dimensión material, que es una amenaza constante y permanente a nuestro Estado, a nuestro país, a nuestra república, muestro dos figuras, dos imágenes de las bases militares que tiene Estados Unidos en nuestra región. No aparece el Caribe, pero solamente en nuestro continente sudamericano. Vean la cantidad de bases militares, ¿no? Sin tomar en cuenta las que están en el Caribe, que están frente a nosotros, nuestras costas. Y podemos ver que son una amenaza total y real, completa. Y nos amenaza a nosotros, Estados Unidos, cuando comenzamos a comprar armamento, porque decidimos nuestra defensa propia, autóctona, que estábamos haciendo una amenaza para la región porque estábamos armándonos. Vean esta lámina. ¿Quién es la amenaza? ¿Quién amenaza a la región? Bueno, esta es una amenaza constante, que es fáctica y es un peligro constante para nuestra república y para toda la región. Continuando en la dimensión inmaterial, les estoy presentando unos tipos de estrategias y de guerra de las cuales se le pueden aplicar a Venezuela o ya le están aplicando. Sería interesante que comenten sobre este tipo de guerra y estrategia. El nuevo pensamiento militar a partir de la guerra del Golfo cambió. Ya comenzó lo que es el terrorismo. Y de ahí ha ido avanzando. Y ahora Venezuela está hoy en día con la guerra del cartel de los soles. Porque la realidad no es la de los pueblos, es la que ellos imponen. Ellos imponen su realidad a través de sus intereses imperiales. Cuando la ONU ha desmentido que Venezuela no tiene nada que ver con este cartel de los soles digamos, la extracción de drogas para Estados Unidos, siendo una amenaza para la población de Estados Unidos. Cuando nosotros no producimos, no somos un puente, no procesamos droga. La guerra preventiva, la guerra fuera de límites, la guerra global, total, permanente, contra el terrorismo, la multidimensional, la proxy war o guerra subsidiada o de terceros, la lawfare, la justificación legal, la guerra multidominio o mosaico, la guerra cognitiva, la guerra psicológica. En el caso de nosotros tuvimos el famoso tren del llano y hoy en día el tren de los soles.
Y así un montón de estrategias, de nenúferes, un montón de estrategias y de guerras que pueden aplicarle a Venezuela o ya le están aplicando a Venezuela. Ahora bien, para finalizar, luego de este conversatorio, no solamente son, digamos, las guerras fácticas, ¿no? Porque los valores familiares, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro acervo cultural, está siendo atacado. Y eso es una amenaza constante y real que existe y que nosotros debemos apropiarnos y enfrentarlos. Porque eso puede llevar a que los jóvenes que no conocieron, que no tienen un patrón de referencia de lo que era la Cuarta República y se criaron en revolución bajo estas amenazas cognitivas, esta mentira, esta construcción e imposición de realidades totalmente ajenas a nuestro acervo, a nuestra cotidianidad, a nuestro contexto, a nuestro proceso bolivariano, socialista, revolucionario, son amenazados y caen presos, caen víctimas de esta guerra cognitiva. Entonces, ante estas amenazas, les presento un ejercicio para que ustedes lo contesten, para que ustedes analicen, lo pueden compartir, por favor, se les agradezco en los comentarios, y así todos vamos viendo qué tipo de elementos pueden también aportar. Seguramente van a haber críticas, son bienvenidas, pero siempre es bueno hacerlo con análisis crítico y no solamente viendo una sola información, no le crean en nadie. Es bueno siempre buscar fuentes primarias y varias fuentes, varias posturas, y usted se hace su propio contexto, su propia realidad o sus conclusiones. Entre este ejercicio, considerando la base constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, su doctrina de defensa, que es de la paz, que es de la defensa, que no es salir a atacar a ningún pueblo, es al contrario, tenemos bases doctrinarias bolivarianas, principios hermosos, y no somos una amenaza para nadie, considerando los 7 ámbitos constitucionales y nuestro relacionamiento internacional de respeto, están estas consideraciones. ¿Qué hacer ante estas amenazas, las materiales e inmateriales? Y fácticas. ¿Qué acciones materiales e inmateriales podemos ejecutar para minimizar o erradicar este riesgo que está presente y va a mutar a través del tiempo? Porque por cada riesgo o amenaza, lo enfrentamos, puede ser predictivamente o accionariamente, pero el enemigo y estas medidas también mutan para continuar haciendo daño o buscar la forma de hacer daño. ¿Con qué potencialidades contamos para hacer frente a estas amenazas? Tenemos los recursos, tenemos el personal, tenemos nuestra historia, tenemos nuestra posición ontológica, tenemos la rebeldía antiimperialista, tenemos potencialidades para enfrentar estas amenazas. ¿Cómo distribuir los medios y recursos a nivel nacional para mantener la operatividad de las operaciones durante la lucha armada y no armada? Y recuerdo que solamente no es para la lucha armada y no armada, porque tenemos amenazas climáticas, amenazas en la pandemia fue una amenaza, los valores otra amenaza, entre otras. Y debemos considerar también que considero importante considerar la guerra bacteriológica, química y radioactiva. Creo que fue en Siria que amenazaron al presidente, lo amenazaron no, le atacaron un pueblo con una guerra bacteriológica bueno, murió mucha gente, muchas personas de ese pueblo en Siria y culparon al presidente de haber acometido y asesinado al pueblo. Por supuesto, fue un montaje para, bueno, quitar el gobierno, lo lograron al final, sin mucha oposición, mejor dicho, sin oposición, pero eso puede pasar en la región. Ha pasado en Colombia, ha pasado en Venezuela, puede pasar, hay que estar atento de ello. ¿Cómo afectar al enemigo? ¿Cómo afectar al enemigo dentro y fuera de nuestro territorio? O sea, ¿cómo ponernos ante ellos? ¿Qué podemos hacer si se nos limita el acceso al internet, a la electricidad, al gas, a la gasolina, al agua? ¿Cuáles serían los planes de contingencia desde lo nacional, regional y local? Ya hemos tenido este tipo digamos, de limitaciones de acceso a estos servicios, pero puede pasar nuevamente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Cómo vamos a abordarlo? Y esta última pregunta de considero importante que va concatenada con las otras, y especialmente con la última, es
usted como persona, no como institución, sino usted como persona se encuentra dentro de una estructura de las vocerías de algún consejo comunal, circuito comunal, comuna, órgano de dirección de defensa integral, o sea, los ODI, de un círculo de lectura que ordenó el presidente hace poco, bueno, trabajarlo, abordarlo, ejecutarlo para desarrollar conciencia y pensamiento crítico ante estas amenazas. Usted pertenece a alguna estructura de ellas, usted contribuye con esta nueva transformación del gobierno del Estado comunal. Y el Estado comunal, las comunas son las que van digamos, a darle, contribuir con la JODI del personal para la defensa, de la milicia para la defensa, a contribuir con la estructura del sistema defensivo territorial. Son las comunas, de allí nace la estructura de las vocerías, de la organización popular para la defensa, para la producción, para el desarrollo integral, para la defensa integral. Entonces, esto lo dejo como, digamos, pensamiento, como ejercicio, como preocupación para, bueno, para contribuir con nuestra defensa integral, nuestro desarrollo integral y la seguridad de la nación. Muchas gracias. Este fue el tercer módulo. Les habló el doctor Jorge Mantilla. Gracias.